Buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a la primera edición del programa de noticias que le hará llegar a usted la información real, verídica y fehaciente sobre los problemas de contingencia social que ocurren en nuestro país. En el año 2004 se dio a conocer a la luz pública internacional un lapidario documento creado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el cual entre sus líneas dice que en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos se puso en marcha en Chile un proceso etnicida contra los pehuenches. El informe prevé que en un lapso de 10 años significará la desaparición total de la etnia como seres humanos estructurados de una cultura propia y ancestral. Además, el mismo informe también deja entrever la criminalización y la fuerte represión que han sufrido los mapuches y la clara violación a los derechos humanos. Ondearemos en el tema del porqué, de su origen y qué ocurre hoy con nuestros hermanos mapuches. El detallado informe periodístico, editorial y audiovisual a cargo de Luciano Castro y Daniel Vázquez. Esto es, por si usted no lo sabe. Las parcializadas informaciones sobre el llamado conflicto mapuche ocultan un proceso que no surgió espontáneamente en el sur de Chile y Argentina. Por el contrario, no es más que la continuación de una vieja historia de 6 siglos. El conflicto de los pueblos originarios y en particular de los mapuches tiene su origen en la colonización de Chile por los españoles, quienes tras siglos de lucha nunca lograron establecer su dominio sobre este pueblo, llegando finalmente a un tratado o parlamento de Iquién en el año 1641, el cual reconoce como territorio autónomo en Chile las tierras ubicadas al sur del río Biobío. A partir de aquel acuerdo se generaron sucesivos cambios finalmente estabilizados en lo que se llamó pacificación de la Araucanía, una campaña militar emprendida por el gobierno chileno a partir del año 1888, cuyo objetivo fue la integración de esas poblaciones a la nacionalidad chilena, pese a lo cual estos pueblos lograron mantener sus particularidades, siendo víctimas a través de los años de una verdadera expoliación de sus tierras, bosques, aguas y recursos costeros. Un cambio de mentalidad o intento por reparar la política anterior se inició con el gobierno de Eduardo Frei Montalva en el año 1964, que recuperó 3,5 millones de hectáreas para devolvérselas al pueblo mapuche. El proceso se aceleró con el presidente Salvador Allende, que en 3 años alcanzó a restituir a los indígenas otros 6,5 millones de hectáreas. El proyecto integral fue interrumpido por el golpe que encabezó Augusto Pinochet. El dictador inició una contrarreforma enmarcada en el decreto ley de división de las comunidades indígenas, anulando todo lo obrado mediante las expropiaciones anteriores, que pretendió eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de la tierra que aún subsiste en gran parte del territorio. En la región de la Araucanía estableció la propiedad individual entregando 72.000 hijuelas que junto con dividir las comunidades llevó a sus habitantes a una pauperación total, dada la escasa superficie entregada que no permite constituir una unidad económica viable. Transcurridos casi 15 años del restablecimiento de la democracia, la situación dejada por la dictadura no ha cambiado fundamentalmente y los pueblos originarios siguen en un estado de miseria y discriminación con relación al resto de la población chilena. Se les continúan usurpando sus derechos ancestrales a los recursos de la naturaleza, siguen siendo despojados de sus tierras, les arrebatan el usufructo de los cursos de agua y del disfrute de los recursos del mar, y son simplemente barridos de su hábitat para dar paso a megaproyectos de empresas transnacionales, en tanto que se les destruye el bosque nativo y con ello la fauna y flora de la que vivían, para consolidar el desarrollo de las poderosas empresas forestales que ya poseen 2,5 millones de hectáreas de bosque de crecimiento rápido entre pino y eucalipto. A partir de estas graves faltas al decreto antes mencionado, es que el Estado de Chile ha dado su respuesta mediante una fuerte y excesiva represión policial. En la llamada zona roja del conflicto,
que comprende un triángulo entre Angol, Coyipulli y Ercilla. Hace ya 15 años que existen enfrentamientos entre la policía y los mapuches. Sin embargo, estos han recrudecido a partir del año 2007. Policías con armas de guerra, tanquetas, perdigones son entre otras cosas con los que se encuentran a diario las familias mapuches cuando la represión del Estado para con ellos les dice mediante este método que deben dejar sus tierras y no luchar por recuperar lo que es suyo. Jóvenes mapuches muertos, cientos de heridos y huelgas de hambre, familias sin hogares y sin recursos para subsistir, es el saldo que día a día deja este conflicto que de a poco toma color de guerrilla contra la etnia indígena más grande actualmente en el país. Actualmente los mapuches luchan por recuperar lo que les pertenece, por recuperar lo que el Estado chileno les quitó sin remordimiento ni lealtad al Tratado de Paz conseguido hace ya varios años. A diario se enfrentan con pronósticos adversos, viendo invadidas sus viviendas y sus terrenos por la cruda y salvaje represión del Estado chileno y su policía. Batallas que dan por el bienestar de sus familias y sus niños, por mantenerse vivos con sus costumbres y recursos ancestrales. Que los mapuches no desaparezcan del mapa como ya lo han hecho otras etnias indígenas depende también de nosotros. Apoyemos la causa justa, apoyemos nuestro antepasado, nuestro origen y a nuestros hermanos. Que no sea derramada más sangre mapuche, esa misma sangre que recorre las venas de cada uno de nosotros, los chilenos. En esta breve síntesis está la génesis del problema planteado por un pueblo que se levanta ante la alternativa de desaparecer o subsistir. El problema de más trasfondo es que los sucesivos gobiernos de la Concertación, tanto como el actual gobierno de derecha, han sido incapaces de dar respuestas concretas y eficaces al problema planteado por estos campesinos mapuches, que sin duda alguna son los más pobres entre los pobres en nuestro país, según un informe emitido en París por la misma Federación Internacional de Derechos Humanos. Como comunicador audiovisual y fiel testigo de la manipulación y extorsión que existe con la información en los medios de comunicación actuales, les recomiendo y les doy el consejo que se informen de otra forma que no sea viendo la televisión, sea por internet o viendo nuestro humilde programa, el cual le quiere hacer reaccionar y ver las cosas detalladamente como son. Espero les haya gustado nuestro programa y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.